estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube Integritas Fidei, y también recordando que pueden ustedes visitar el blog de la revista Integrismo y también nuestro otro blog Oblatio Munda. Hoy vamos a hablar un poquito. Habíamos empezado hablando de estas cosas al inicio y hoy vamos a volver a hablar un poquito acerca de las diferentes posiciones que hay dentro de lo que se llama sedevacantismo. Y vamos a tratar de explicarlas rápidamente. Pensamos hacer algunos otros videos sobre estas cuestiones. Pero me parece siempre importante explicarlas porque aún dentro de aquellos que sostienen, ¿no?, la postura que se llama sedevacantista o que constata, digamos, la sede vacante, aún dentro de ellos mucha gente o muchos de ellos no conocen en realidad muy bien los argumentos de su propia postura, al menos eso parece a veces, y tampoco conocen diferentes aspectos, ¿verdad?, de esta realidad de la sede vacante y las posturas que existen. En otro video hemos empezado hablando de cómo se llega, ¿verdad?, a esta conclusión de la sede vacante que a algunos o a muchos asusta, y es evidente que si habíamos dicho que si esta postura fuera tomada por capricho o por actitud rebelde, digamos así, o por lo que fuese, sin un argumento racional, pues evidentemente que no sería sensato, y evidentemente que sí sería una locura. Pero es que esta postura está bien apoyada, como hemos dicho en el primer video, en los errores tanto del concilio como de la nueva misa y de los llamados papas conciliares, como sobre todo está apoyada en la cuestión de la infalibilidad, o más que cuestión en la doctrina acerca de la infalibilidad de la Iglesia y del Papa. Entonces vamos a hablar rápidamente de las dos grandes posturas que existen dentro de lo que se llama sedevacantismo. Hay algunas otras, pero esas otras no son serias y realmente no merecen ser tomadas en consideración, y no las tomamos en consideración aquí. Quizás en algún momento hagamos alusión a ellas. Pero acá hablamos de las dos grandes posturas que existen. Una es la que se conoce cuando se habla del sedevacantismo, la que primero viene a la mente de la gente, la más clásica, digamos así, y a veces se le llama sedevacantismo estricto. Esa es una de las dos grandes posturas a las que hacemos alusión aquí. Y después hay otra postura que se conoce como la tesis. La tesis de Casiciacum se le llama, o también la tesis de Monseñor Gerard de Laurier o del padre Gerard de Laurier. Vamos a hablar de estas dos posturas. Entonces empecemos por la primera, lo hacemos de manera resumida, insisto. La primera, el sedevacantismo clásico, el sedevacantismo estricto. Lo que dice esta postura es que se basa un poco en la doctrina, si hablamos de una doctrina, ¿no?, aquellas enseñanzas de los teólogos y en parte
podríamos decir también de la Iglesia, al menos hasta cierto punto, acerca del Papa herético. Entonces, en parte se apoya en la teología acerca del Papa herético, también hay un documento de la Iglesia al respecto, ¿no? Pero esta postura lo que quiere decir es que los papas, llamados papas conciliares, cayeron en herejía. O bien eran herejes ya antes de ser elegidos para el cargo, por lo tanto, nunca fueron verdaderos papas, o bien fueron elegidos y cayeron en herejía, enseñaron la herejía y por lo tanto perdieron el pontificado. Habitualmente se dice, ¿no?, que pues eran herejes antes y entonces nunca fueron verdaderos papas. Esta es la postura, ¿no es cierto? Entonces se basa en la cuestión de la herejía formal. Dicen, bueno, estos modernistas son herejes formales, han caído en herejía formal, enseñan la herejía formal y entonces pues no son pontífices o nunca lo fueron. Hay, como decía antes, toda una doctrina acerca de esto. Por ejemplo, entre los que nos hablan de la posibilidad de que un papa cayera en herejía y por eso pierda el pontificado, o de que un papa nunca lo haya sido por herejía anterior, pues tenemos toda una teología, toda una serie de teólogos, los teólogos medievales, ¿no?, que dicen eso precisamente. ¿Cómo puede ser que un papa pueda ser hereje, verdad? ¿Cómo puede ser que un papa pueda ser juzgado por herejía? ¿Cómo puede ser, puesto que el papa tiene la asistencia divina, puesto que el papa no puede ser juzgado por nadie? Bueno, a estas objeciones, que muchas veces son presentadas contra los pseudoacantistas, estos teólogos respondían: en realidad no es que la Iglesia juzgue a nadie, no es que la Iglesia juzgue a un papa herético, y no es que en realidad pueda haber un papa realmente herético, sino lo que decíamos antes, ¿verdad? Nunca esos modernistas o esas personas que cayeron en herejía formal eran ya herejes formales anteriormente a su elección, por lo tanto nunca fueron verdaderos papas, y por lo tanto en realidad nunca hay papas realmente herejes, porque nunca lo fueron. Entonces, y como nunca lo fueron, precisamente por eso pueden ser juzgados por la Iglesia, pueden ser depuestos por la Iglesia. Entonces, acerca de esto hay varias, decía, toda una corriente de teólogos, los teólogos medievales, tenemos a San Roberto Bellarmino por otro lado, tenemos a San Alfonso María de Ligorio por otro lado, tenemos a Suárez, tenemos a muchos teólogos que no están del todo de acuerdo, es verdad, en cuanto a diversos puntos. Por ejemplo, algunos hablan de la herejía formal, otros me hablan de la herejía privada, incluso habiendo simple herejía, cayendo privadamente en herejía, ya se perdería el pontificado. Otros me dicen que el papa herético tiene que ser depuesto, o sea, mientras no sea depuesto por la Iglesia continúa siendo papa, dicen algunos. Otros me dicen el papa herético está depuesto por el mismo hecho de ser hereje. Entonces sería papa hereticus depositus est o papa hereticus deponendus est. Tiene que ser depuesto o está depuesto por el mismo hecho de la herejía. Esta es la cuestión más o menos de manera muy resumida, y en la época moderna, con toda esta crisis de la Iglesia, ¿verdad?, esta postura acerca de la herejía formal del pontífice
está sostenida en particular por un sacerdote mexicano o jesuita, el padre Joaquín Sáenz Arriaga, ¿no es cierto?, que es el fundador de la Unión Católica Trento en México, el padre Sáenz, que apoyaba en su momento durante el Concilio Vaticano II, él apoyaba al grupo de obispos tradicionalistas que se pusieron al modernismo, este grupo de obispos tradicionalistas que se llamaba Cetus Internationalis Patrum, que presidía Monseñor Lefebvre. Bueno, el padre Sáenz Arriaga era un poco la logística de este grupo. El padre Sáenz expone su postura, es el autor junto con un grupo de católicos mexicanos del libro Complot contra la Iglesia, que fue distribuida la primera edición en mano a los propios padres conciliares durante el concilio. Y inmediatamente después del concilio el padre tiene estos libros, La Nueva Iglesia Montiniana y Sede Vacante, donde expone su postura, que es esta, en realidad, aquella que habla de la herejía formal del pontífice, pero que en algún momento, porque el padre expone muchas cosas en sus libros, en algún momento tiene algún punto en común con la otra postura, llamemos así, sedevacantista, que vamos a exponer. Entonces esta es un poco la postura, ¿verdad?, sedevacantista clásica. Esta postura tiene su parte, yo diría que la parte fuerte del sedevacantismo, la parte más firme, y en donde realmente es difícil atacarlo, digamos así, es la infalibilidad. En cuanto, desde el momento en que el sedevacantismo se apoya en la infalibilidad prometida a Pedro y a sus sucesores, la infalibilidad del Papa, la infalibilidad de la Iglesia, la infalibilidad de las leyes litúrgicas, la infalibilidad de un concilio ecuménico, la infalibilidad de las leyes canónicas, de las leyes universales en la Iglesia, la infalibilidad de las canonizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se apoya en la infalibilidad, pues es el punto más firme del sedevacantismo. La cuestión de la herejía es un poco más complicada, ¿verdad? No hice, o mejor dicho, aludí a una cosa mientras exponía el sedevacantismo clásico, pero no terminé de decirlo. El sedevacantismo clásico se basa en estos teólogos que acabo de mencionar y también se basa especialmente en una bula, en un documento del Papa Pablo IV que se llama Cum ex Apostolatus Officio. En esta bula se dice que cualquier persona, cualquier bautizado que reciba un nombramiento eclesiástico, que acceda a un título eclesiástico, a una jerarquía eclesiástica, pues la pierde esa jerarquía automáticamente desde el momento en el que cae en herejía. Eso dice la bula de Pablo IV, que es un gran apoyo del sedevacantismo, además de estos teólogos que acabamos de mencionar. Decíamos antes que el punto fuerte de esta posición es la infalibilidad. La cuestión de la herejía, decíamos, es más complicada. ¿Por qué? Porque en respecto de la herejía hay discusión entre los teólogos. Herejía formal, habíamos visto, herejía privada, herejía notoria, herejía pública, etcétera, etcétera. Papa hereticus depositus est, Papa hereticus deponendus est, dicen otros. Hay un poco de discusión. Alguno podría objetar, pero está la bula de Pablo IV. Sí, pero también respecto de la bula de Pablo IV podemos o hay un poco de discusión al respecto, ¿verdad? La bula de Pablo IV no es el único documento
que me habla acerca del pontificado, que me habla acerca del papado, sino que hay varios otros documentos posteriores de la Iglesia donde se habla del papado, se legisla acerca del papado. Entonces, es un poco a veces discutible, ¿verdad?, la validez de esta bula hoy, como ley de la Iglesia. Entonces, la cuestión de la bula está un poco también discutida. ¿Por qué? Porque se puede decir que se puede discutir la validez como ley de la Iglesia en nuestros días. La bula es un documento de la Iglesia, la bula tiene una parte que es doctrina, que no cambia, pero como disposición de la Iglesia, las disposiciones de la Iglesia cambian. Y no es el único texto de la Iglesia donde se me habla de las elecciones a una determinada jerarquía eclesiástica, en particular respecto del papado. Entonces, respecto de la bula, lo que a veces cuesta entender a algunos, y tiene que ver también respecto de la teología acerca de este punto, es, por ejemplo, gente dice el puesto o el nombramiento o la jerarquía eclesiástica se pierde, cuando hay herejía se pierde automáticamente. Se pierde, dicen, ipso facto, dice el derecho canónico, y dicen los teólogos, ipso facto, late sententia, ipso facto. Entonces, no haría falta entonces que nadie intervenga. Pues eso también hay una complicación también respecto de esto, hay un poco de discusión también respecto de esto, porque está muy bien, la persona perdería el nombramiento por el mismo hecho de la herejía, pero la Iglesia tiene que constatar esto de alguna manera, porque las leyes en la Iglesia no se aplican como en ninguna sociedad, y la Iglesia es una sociedad perfecta, no se aplican solas. Entonces el hecho de que así en el aire, ¿verdad?, por el hecho mismo de la herejía, se pierde el cargo y que la Iglesia no diga nada al respecto, pues queda todo en el aire. Estoy diciendo las cosas de la manera más simple, ¿verdad? Esos son un poco los problemas que tiene esta postura. Hablé del punto fuerte que tiene, hablé de los problemas que tiene, y hay, digamos, alguna otra objeción que se le puede hacer a esta postura, que es la cuestión de la desaparición de la jerarquía de la Iglesia, la desaparición total de la jerarquía, porque la Iglesia, por voluntad de nuestro Señor, es una sociedad con lazos jurídicos, una sociedad donde hay vínculos jurídicos, una sociedad donde hay una estructura, y eso por voluntad de nuestro Señor. Está el papado y están los obispos, ¿no es cierto?, de las diócesis, etc. ¿Dónde estaría esa estructura? Obispos diocesanos, por ejemplo, de jerarquía. ¿Dónde estaría hoy esa estructura, esa jerarquía? El sedevacantismo clásico, estricto, no tiene una respuesta, yo diría, completa a este punto. Más o menos esa es la cuestión expuesta así rápidamente. Ahora hablo rápidamente y repito, en otro momento quizás o sin el quizás vamos a exponer con más tiempo estas cuestiones. La otra postura es la postura del padre Guérard de Laurier, del dominico Guérard de Laurier. El padre Guérard de Laurier es, acabo de decir, un sacerdote dominico, un sacerdote que fue en su momento profesor en la Universidad de Letrán, un mariólogo muy reputado, que fue llamado por Pío XII entre los teólogos que formaron parte de ese grupo de teólogos que prepararon
los trabajos previos a la definición del dogma de la Asunción de la Virgen María en la década del 50. Y también el padre Guérard es el autor de aquel famoso libro que los tradicionalistas conocen, al menos es el autor principal, Breve examen crítico del Novus Ordo Missae, que en inglés se llama The Ottaviani Intervention. El padre Guérard de Laurier después fue profesor en Econ, de donde fue expulsado por precisamente negar la legitimidad de Pablo VI, y luego aceptó la consagración episcopal de parte de Monseñor Tuc a mediados de la década del 80. El padre Guérard murió en febrero de 1988. En la década del 70, el padre escribió una tesis que publicó en su revista, que se llamaba en francés Le Cahier de Cassičiakun. Él era francés. Y el nombre Cassičiakun viene de aquel lugar, aquella pequeño pueblito donde le gustaba retirarse a San Agustín para rezar. Esta revista se llamaba Los Cuadernos de Cassičiakun, Le Cahier de Cassičiakun, y ahí el padre expone su tesis. Su tesis dice lo siguiente: es una tesis que no habla de la herejía del Papa. Puede ser curioso para algunos, o al menos no directamente. El padre Guérard dice que en un cónclave, en cualquier cónclave que elige a un papa, tenemos dos elementos, básicamente. Tenemos un elemento humano que viene de la Iglesia, en particular de los cardenales, que son los que eligen directamente al papa, y un elemento divino que viene directamente de Dios, que es la autoridad que recibe el Papa. Entonces, la elección viene de los cardenales, de la Iglesia, y la autoridad es infundida por Dios al Papa directamente. Dios no elige a los papas directamente, sino indirectamente, mediante la Iglesia. Y la Iglesia no da la autoridad al Papa, sino que la autoridad del Papa es recibida directamente de Dios. Estos dos elementos corresponden, según varios teólogos, al elemento formal y al elemento material. El elemento divino, o sea, la autoridad, sería el elemento formal, según el cardenal Cayetano, por ejemplo, y el elemento de la elección, el elemento humano, sería el elemento material. Entonces, lo que dice el padre es que Juan Bautista Montini, habla precisamente de él, o Giovanni Battista Montini, el 7 de diciembre de 1965, cuando promulgó todos los documentos del concilio, que contienen varios graves errores doctrinales y herejías, realizó un acto que es imposible de realizar por un verdadero papa. Entonces dice, sea lo que sea de antes de Pablo VI, no se pronuncia sobre lo que pasa antes de Pablo VI, por lo menos no así abierta y directamente, pero sí en el caso de Pablo VI y en el caso del Vaticano II hay errores doctrinales graves, lo cual va contra la asistencia divina prometida al Papa y la infalibilidad prometida al Papa y a la Iglesia. Por lo tanto, el padre dice, Giovanni Battista Montini fue electo válidamente por los cardenales, pero llevó al cónclave una intención contraria al bien común de la Iglesia. Es decir, que
él llevó al cónclave, la intención de continuar precisamente con el concilio y de aprobar reformas malas para la Iglesia. Por lo tanto, esa intención contraria al bien común de la Iglesia es la razón de ser de la autoridad del bien común, preservar el bien común. Entonces, como tiene esta intención contraria al bien común, no recibió nunca la autoridad de parte de la Iglesia, de parte de Dios, perdón. Fue elegido válidamente por la Iglesia, pero no recibió nunca válidamente la autoridad de parte de Cristo. Entonces, es Papa solamente materialmente, Pablo VI, pero no lo es formalmente. No lo es formalmente, solamente lo es materialmente. Es Papa solamente bajo un punto de vista, pero en realidad no lo es. Es Papa delante de la Iglesia y de los hombres, pero no es Papa delante de Dios, digamos así. Respondo rápidamente a dos objeciones que podrían venir contra esto. Dos puntos. En primer lugar, el punto la objeción que sería esta. ¿Cómo puede ser que la elección de Pablo VI sea válida? Dicen algunos. Puesto que los cardenales que eligieron a Pablo VI son tan herejes como Pablo VI. Repito que la tesis no habla directamente de herejía, habla más bien del bien común, ¿verdad? Entonces, la respuesta a esto sería que básicamente hay diferentes explicaciones, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, Monseñor Sambor habla de una que expone la tesis en sus trabajos, particularmente en uno que se llama El Papado Material, que ustedes pueden encontrar en el blog de la revista Integrismo. Monseñor expone que el poder de designar es una cosa, ¿no? Y el poder de gobernar es otra. ¿No? Entonces, esa sería una explicación por qué los cardenales mantendrían el poder de elegir a alguien para este cargo, para el cargo papal. Y otra explicación es simplemente que en este caso la Iglesia supliría, Cristo mismo, mejor dicho, supliría lo que falte a estos cardenales, porque es necesaria la preservación de la jerarquía de la Iglesia, al menos en un aspecto, que no desaparezca totalmente. Entonces, que de alguna manera se supliría esto, como por ejemplo se suplió en otros momentos, por ejemplo, en el Gran Cisma de Occidente, cuando a muchos cardenales que no eran válidamente cardenales terminaron eligiendo a un papa, que fue aceptado por todos. Ellos no tenían ningún título para hacerlo en principio, pero se les reconoció algún título para ello. Bueno, cambiando lo que hay que cambiar, también se aplicaría en este caso. Esa es la respuesta rápida a una objeción, y la otra respuesta, la otra objeción, mejor dicho, sería esta. La tesis habla de una intención contraria al bien común de la Iglesia, pero la intención no es visible, la intención es algo invisible, la intención es algo interior. ¿Cómo se puede juzgar de la pérdida de la autoridad o que no tiene autoridad, se puede decir, este Papa, cuando la intención, yo digo que no tiene autoridad porque le falta la intención de hacer el bien común de la Iglesia? ¿Cómo yo puedo juzgar de la intención cuando la intención no se ve? La intención es interior. Bueno, la respuesta que daba el padre Guerard es, por ejemplo, en el caso de hablando por ejemplo de los anglicanos, cuando León XIII hablaba de la invalidez de las ordenaciones anglicanas, se hablaba también de una falta de intención. La intención interior, la Iglesia no juzga de la intención interior o de la intención de nadie, pero sí juzga en la medida en que esta intención invisible, interior,
esta intención es puesta en práctica, es puesta en obra. O sea, en la medida en que por actos exteriores yo conozco esa intención. Por ejemplo, normalmente el sacerdote que va a celebrar la misa, los teólogos dicen que se supone que tiene la intención de consagrar. No hace falta que esté pensando todo el tiempo en que va a consagrar y que el fiel se esté preguntando, ¿tendrá la intención de consagrar o no? Se supone que si él va, se viste con los ornamentos, entra a celebrar la misa, sigue el rito de la iglesia, la intención de consagrar válidamente yo la tengo que suponer. Y solamente puedo pensar lo contrario si en la medida en que el padre lo exponga exteriormente, o sea, si él dijera exteriormente yo no tengo la intención, ahí sí yo podría decir, bueno, no tiene la intención, pero si no, yo tengo que suponer que la tiene. Entonces, en este caso sería lo mismo. ¿Cómo yo juzgo de la intención de los modernistas, de la intención de Pablo VI, que no tiene la intención de hacer el bien común de la Iglesia? ¿Cómo la juzgo? Por las obras, por los actos exteriores. Pablo VI me mostró por los actos que quiere aplicar el concilio, de hecho lo aplicó reformas nocivas para la Iglesia. Entonces yo concluyo de eso exterior, de esas obras exteriores, que tenía una intención contraria al bien común. ¿Por qué? Porque lo veo por las obras posteriores. Esa sería un poco la explicación, dicho muy rápidamente, y ya me fui del tiempo que había previsto para esto, pero vamos a seguir en otras oportunidades y solamente termino acá con una pregunta y ya cerramos el video. La pregunta sería corta, ¿no? Sería más que una pregunta, un consejo para la gente, porque mucha gente en ocasiones por no conocer la doctrina de la Iglesia Católica hacen una respuesta que está mal, ¿no? Cuando uno les expone la posición sedevacantista, ellos replican diciendo, bueno, eso lo juzgará Dios. Entonces, lo que yo le quiero pedir a usted es que le explique a la gente que no es una cuestión de gustos o de ideas, sino una cuestión de la cual se necesita seguir a los verdaderos pastores para la salvación de las almas. Sí. O sea, tú te refieres a el mostrar cómo está mal desentenderse de esta cuestión y sí hay que preguntarse acerca de esto, ¿no es cierto?, porque es importante. Sí, claro, por supuesto. Te contesto así rápido y digo una última cosa y ya cerramos este video. La fraternidad es precisamente una de los grandes culpables, la fraternidad de San Pío X, desgraciadamente, uno de los grandes culpables de que los fieles no se hagan las preguntas que deberían, y además que son preguntas que tienen que ver con la fe directamente, o sea que son preguntas que vienen de la propia fe que profesan. Entonces, muchas veces ellos dicen en la fraternidad, de todas maneras, cuando tú vayas al cielo, San Pedro no te va a preguntar si era papa o no. Entonces, no te preocupes por eso. Sí, el problema de este tipo de argumentos es que, primero, un cismático estaría contento de escuchar esto. Bueno, entonces no es problema de reconocer al papa o no. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Total, pero resulta que no es así, porque Bonifacio VIII me dice a mí claramente que es necesario para la salvación de toda humana criatura obedecer, someterse al romano pontífice, lo dice claramente. Y multitud de textos de la Iglesia y de los papas dicen de la importancia del papa, de la importancia del papado para la salvación, de la obediencia, la sumisión al papa, la importancia que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo decir que soy católico y desentenderme de este problema.
No puedo desentenderme. Y lo que pretende la fraternidad, entonces yo tendría que rechazar lo que hacen los modernistas, pero no puedo juzgar si son o no la autoridad. Puedo rechazar todo lo que hacen, pero yo no juzgo si son la autoridad. Bueno, eso también es totalmente ilógico. Si yo rechazo lo que hacen, es porque rechazo lo que son. Porque solamente el Papa puede promulgar un concilio, puede promulgar una liturgia. Y precisamente está para eso. Fue creado por Cristo el papado para eso. Para enseñar la doctrina, para hacer leyes para la Iglesia. Y para eso fue protegido divinamente por la infalibilidad, por la asistencia divina. Entonces, eso es necesario. Y yo no puedo separar una cosa de la otra. Entonces, hay que investigar acerca de esto. Vayan a ver lo que dicen los papas acerca de la importancia del Papa, la importancia del Papa para las almas, para la salvación de las almas, etc. En otros videos vamos a hablar de esto. Y termino diciendo solamente esto. Expliqué las dos posiciones muy rápido y de manera muy digamos así, un poco popular. La tesis, la ventaja que tiene es que explica mejor aquel problema que yo decía que tenía el sedevacantismo clásico, de la desaparición total de la jerarquía. Bueno, el sedevacantismo, la tesis del padre Gerard me explica mejor que la jerarquía permanece de alguna manera. ¿Cómo? Solamente materialmente, pero permanece de alguna manera. La otra posición no me explica eso, lo deja un poco en el aire. Entonces, ese sería el punto. Y la conclusión final de todo esto es que, de todas maneras, el sedevacantismo clásico y la tesis del padre Gerard es lo importante que tiene que quedar claro. Dicen esencialmente lo mismo. Para mucha gente que está confundida, y a veces algunos que escriben y hablan de lo que no saben, particularmente en Facebook, por ejemplo. Esencialmente es lo mismo la tesis y el sedevacantismo clásico. O sea, cuando digo que es lo mismo, desconocen la autoridad de los llamados papas conciliares. No celebran una cum con ellos, no están en comunión con ellos y no celebran, no los mencionan en la misa los sacerdotes que profesan las dos posiciones, y los sacerdotes que profesan las dos posiciones también trabajan mutuamente. Nada más, espero poder explicar un poquito mejor esto en otras oportunidades, y los invitamos a, si les gustó este video, darle un like, difundirlo y hacernos las preguntas que quieran hacernos llegar. Dios los bendiga.